Sin embargo, no nos olvidemos que para este momento, durante el feudalismo, estaba establecida la institución del mayorazgo, que consistía, recordemos, todo señor feudal tenía su feudo una extensión de tierra, con servidumbres, siervos que estaban al servicio del señor feudal. Mientras el padre existía, mientras el padre vivía, todos los hijos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que tuviera, tenían los mismos privilegios, los mismos derechos. Tenían educación, tenían una posición social, tenían la riqueza del padre. Pero ¿qué sucedía al morir el padre? Automáticamente todos los bienes del padre pasaban a ser posesión del hijo mayor. Y los otros hijos se quedaban sin nada. Entonces, se va a dar la oportunidad de que llegan noticias de la riqueza que se encuentra acá, de todo lo que hay en las tierras recién descubiertas. Entonces, los padres, los señores feudales, a sabiendas que a los hijos, dos, tres en adelante, denominados segundones, no les iba a quedar nada, entonces ellos van a invertir para llevar a cabo esas expediciones. Claro, la corona está autorizando, pero a cambio, el particular que tiene que hacer, invertir. Dependiendo cómo se organiza, una embarcación o dos, y cada embarcación tenía que llevar suministros de subsistencia, agua, armas, que ya se conocían. Ya les decía, la tecnología estaba muy avanzada, pólvora, caballos. ¿Y eso qué implicaba? Una inversión económica. Ahora bien, decir que el 100% de quienes se trasladaron a estas tierras eran expresidiarios, no. Decir que el 100% eran segundones, tampoco. No cabe duda de todo vino. Claro, al principio había el temor a lo desconocido, a dónde van. Claro, no todas las embarcaciones que salieron de España llegaron a estas tierras, porque no todos lograron llegar. Algunas naufragaron y se perdió la vida de quienes venían. Otros, en un momento dado, ¿qué sucedió? Debido a una tormenta, a las corrientes marinas, avanzaron y luego volvieron a regresar a España. O sea que realmente había mucho riesgo. No tenían la certeza de que todas llegaran. Claro, después de España, creo, la escuela de navegación para que nadie se perdiera y tener la certeza que llegaban acá. ¿Por qué? Porque el llegar acá representaba venir a saquear y mandar toda esa riqueza para España, en favor de los reyes católicos. Recordemos que así se autodenominaban. De ahí la razón por la cual ellos dijeron que ninguna expedición podía salir de España si no venía acompañada de representantes de la iglesia. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron? Dominicos, franciscanos y mercedarios, como se los mencioné en clases anteriores. Bueno, entonces, quien venía a la cabeza de la expedición traía la potestad de repartir, traía la autorización por parte de los reyes católicos de venir a repartir lo que encontraban acá. Pero si nos damos cuenta, repartir, la acción de repartir, que es dar todo lo que hay acá. Y no nos olvidemos que la misma capitulación que decía que al llegar a tierra, lo primero que había que hacer era a la playa poner la bandera de España. ¿Cuál era el mensaje? Toda esa tierra pasaba a ser posesión de la corona española. A la par, una cruz, una imagen. ¿Cuál era el mensaje? También que a partir de ese momento se venía a imponer una nueva religión. Claro, ¿no? Si se dan cuenta, está tomando posesión de todo. Y para legalizar esa posesión de esa tierra, recordemos que se lleva a cabo la mediación de la iglesia a través de Alejandro VI, por medio del cual España y Portugal obtienen el título de propiedad sobre estas tierras. Claro, les está dando ese título de propiedad,
título de la tierra. Pero la tierra aquí no tenía, sí tenía dueños. La tierra aquí tenía sus legítimos dueños. ¿Quiénes eran los nativos? ¿Los tomaron en cuenta? No. Lejos de eso, se impone el documento de requerimiento. El requerimiento recalcaba lo que decía la capitulación, que a partir de ese momento la tierra pasaba a ser posesión de la corona española, que sus habitantes, los nativos, pasaban a ser vasallos y súbditos del rey. Al principio, pues nadie sabía qué era eso. Con el correr de los tiempos, se vinieron a enterar que vasallos. ¿Pero quién era el rey? ¿En dónde estaba? ¿Qué hacía? Dime, Sofía. Buenas tardes, Linda. En esa parte del libro, yo estaba leyendo hace poco y como esto va de la mano con la monarquía y lo demás de lo que traía la corona española, a mí me quedó duda de que el por qué se lo repartían a Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, es que recordemos que al principio, como la corona puso en la capitulación a un requerimiento, que era lo que iban a hacer, pero a medida que se llevó a cabo, recuerden que les mencioné que 3 hechos se dan uno simultáneamente del otro. Primero, descubrimiento, llegar, tomar posesión, conquista, adentrarse y colonización, asentarse. Son hechos que se van simultáneamente. Y efectivamente, la capitulación decía que toda expedición tenía que venir acompañada de representantes de la iglesia. Lamentablemente, ¿quiénes fueron los primeros? Y uno de los principales explotadores, abusadores de los nativos, la iglesia. Sin embargo, cuando llega conocimiento de la corona del abuso que está cometiendo los representantes de la iglesia, les manda a decir que ese no es su trabajo, que ellos están para evangelizar y alfabetizar. Sin embargo, durante el tiempo que duró la dominación española, la iglesia evangelizó, que más que todo fue una conquista ideológica, pero no alfabetizó. Cuando se da cuenta del abuso de la iglesia, lo reprende. ¿Y qué les dice? Que tienen que evangelizar y proteger al nativo. Entonces es donde surge la figura de Fray Bartolomé de las Casas, que viene a ser un protector de los indios. ¿A qué orden pertenecía él? A los dominicos. Entonces ahí cambió el accionar de los representantes de la iglesia. Pero al inicio, ¿quién fue el primero abusó a la par del español que venía a la cabeza de la expedición? La misma iglesia. Pero por su abuso fue que después la corona les llama la atención y se convierten en benefactores, protectores de los nativos. Pero indudablemente, ahí tuvo que pasar tiempo. Recordemos que la comunicación entre quienes venían, quienes se habían establecido aquí, en estas tierras, si había algunas acciones que iban en contra iban en el abuso de los nativos, en el maltrato, en lo que llegaba la queja a España, ¿cuánto tiempo transcurría? Al principio fue un gran abuso. Cuando se hace, recordemos, se los mencioné, se los puse en el pizarrón, que el español, ¿qué era lo que hacía? Primero el trazo de su ciudad, pero sacaba el nativo de esa tierra, pero lo sacaba, pero lo tenía a la par. Lo concentraba, llamada los pueblos de indios o reducciones. ¿Pero por qué lo va a concentrar? Porque quiere su mano de obra, quiere su fuerza de trabajo. Claro, ante los abusos que se dieron, fue donde la corona va improvisando, va emitiendo leyes, va ordenando. Pero sin embargo, el primer repartimiento es de tierras. Se reparte dentro de lo que va a ser el poblado de españoles y luego se reparte. ¿Qué era lo que usaba? ¿Qué era lo que hacía? Buscaba una loma lo más alto que pudiera y se repartía de aquí a donde alcanza la vista. Imaginemos, de aquí a donde alcanza la vista, a los 4 puntos cardinales, ¿cuánta tierra se repartió? Ya había tanta que no se notaba. Personas que vinieron de España, que allá no tenían nada,
ni posibilidad de tener algo. Y de un día para otro vienen y les dan tierra también. Claro, el que venía a la cabeza de la expedición, el jefe de la expedición, el que más se daba. Y quienes lo acompañaban, si eran familiares, si eran amigos, si eran personas muy allegadas, les daba también en cantidades. Pero aún el último que había entrado, que no llevaba nada, llegó a tener posesiones en estas tierras. No digamos a la iglesia. Si la iglesia era importante para los reyes. Ya les mencionaba, el trazo de ciudades, habían iglesias. Ahora bien, ¿quién construyó esas iglesias? ¿El español? No. Ahí había suficiente mano de obra, suficiente fuerza de trabajo. Tan así que al nativo que decían que únicamente eran como animales que solo servían para el trabajo. Claro, un trabajo explotado, una esclavitud. Que el español necesitaba que le hicieran su casa, ¿lo iba a hacer él? No, ahí habían. En el pueblo de indios, ahí iba y pedía. Con, el, con esto más, que definitivamente, ¿quién tenía la máxima autoridad? El español. Traían sus cargos de allá de España. Vemos que, por ejemplo, España hizo una clasificación acorde al tamaño del territorio, a la riqueza de su subsuelo y al número de nativos de población. Depende del número, así creo, lo que eran los virreinatos. Territorios menores, con menos riqueza en minas, en su subsuelo, y menos número de habitantes, fue entonces capitanías generales. Pero no nos olvidemos, fueron más de 300 años. Fueron creciendo esos poblados. Entonces, ¿qué creó? Las audiencias. ¿Y qué era la audiencia? El órgano judicial y administrativo que regía aquel virreinato o aquella capitanía general. Y ese órgano judicial y administrativo estaba regido por un presidente de la audiencia, que si era dentro de un virreinato, ¿quién era el presidente de la audiencia? El virrey. Si era dentro de una capitanía general, ¿quién era el presidente de la audiencia? Un capitán general. Además, estaba un grupo de oidores. Ellos eran que conformaban esa máxima institución, la audiencia, como organismo judicial y administrativo en cada uno de estos territorios. Si la audiencia estaba establecida dentro de un virreinato, era una audiencia virreinal. Y si estaba dentro de una capitanía general, era una audiencia pretorial. Pero todo eso lo fue creando la corona, acorde a las necesidades que se venían dando en esos territorios. Y para un mejor control de todos los que iban trasladándose, porque imaginemos, en más de 300 años, ¿cuántas expediciones no se trasladaron a estas tierras? Pero cantidades. Sin embargo, cuando se lleva a cabo y se cumple lo que decía la capitulación, repartir la tierra, prácticamente es un trabajo que se dio durante toda la colonia, una explotación de la fuerza de trabajo en la colonia. De ahí que, por ejemplo, el repartimiento de los indios que pertenecían a sus pueblos prehispánicos, que luego fueron formados por lo que va a ser los pueblos de indios, o reducciones, ahí tenía controlado el español. La iglesia necesitaba que le hicieran un convento. Entonces, ¿a dónde iba? Al pueblo de indios. Y si no, habían personas que la corona le daba el título de encomendero, y este encomendero, ¿qué era? Se le daba a su disposición un determinado número de nativos en los cuales él disponía totalmente de la vida de aquellos nativos. Y por lo mismo que el encomendero disponía de la vida de los nativos, él los mandaba a trabajar a donde lo solicitaba. Ante todo ese abuso que se dio por parte de la iglesia, aunque después cambió y se convirtió en protector,
es que en el año de 1542, la corona española va a promulgar las leyes nuevas. Esas leyes nuevas que decía que prohibía toda forma de esclavitud y esclavitud virtual. ¿A qué se refiere? Prohibir, quitar, eliminar. No más esclavitud. Sin embargo, en la América española, en esos más de 300 años, en ningún documento vamos a encontrar el término esclavitud. No encontramos el término esclavo. ¿Pero qué encontramos? El término repartimiento y encomienda. A eso se refiere la esclavitud virtual. O sea, que detrás del término repartimiento y encomienda que se esconde una esclavitud. Claro, eso se da cuenta. Y si se dan cuenta, ¿cuándo es el descubrimiento de América y cuándo surgen las leyes nuevas? Ya han pasado más de 30, 40 años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ordenando. ¿Y qué decía? Que a partir de esa promulgación de las leyes nuevas, repito, quedan totalmente prohibido toda forma de esclavitud y esclavitud virtual. Y que si el español quería que le trabajara, ¿qué tenía que hacer? Pagarle. Pero ¿por qué le interesaba a la corona la paga? Porque prácticamente la promulgación de las leyes nuevas lleva un interés económico. ¿Por qué? Porque le iba a pagar por sus servicios. Pero recordemos que le impone un tributo, un impuesto, que tenía que pagarlo año con año todos los varones comprendidos de los 18, 50, 60 años, dependiendo el rendimiento de aquellos varones. O sea que definitivamente interés económico. Y como les decía, multiplicado esa cantidad, los pesos anuales por cada nativo comprendido de los 18 a los 50 o 60 años por 300 años, ¿cuánto obtuvo la corona? No cabe duda que fue un aporte económico considerable, que no lo valoró. Eso era otra cosa. Sin embargo, si nos damos cuenta, esa promulgación de las leyes nuevas, ¿qué es? Una expresión jurídica, un legalizar el trabajo en estas tierras. Sin embargo, y aquí que vimos, hay un repartimiento, el primero de tierras, desmedido, se dieron en cantidades extraordinarias. ¿Controló eso la corona? No, sí, ellos estaban allá. Y nunca vino nadie. Y como la capitulación que decía, quien venía a la cabeza de la expedición tenía la autorización, tenía la potestad de repartir. Pero no le dijo, no le dio medidas, no le dijo cuánto. Claro, aquí lo repartieron en cantidades extraordinarias, grandes extensiones de tierra. Y todos se beneficiaron con tierra. No digamos la iglesia, que le dieron en lo que eran los poblados de españoles y le dieron también en el área rural cantidad de tierra. O sea que aquí vemos dos formas de repartimiento. Uno, repartimiento de tierras, repartimiento de indios. ¿Pero qué vio el español? Bueno, repartimiento de indios dirigido a los varones comprendidos de los 18 años en adelante, hasta cuando aguantaran 50, 60, para trabajar la tierra, para su sustento, que era mínimo hasta cierto punto del nativo, para poder tributar, y que definitivamente estaba al servicio del español. Entonces dice el español, bueno, ¿y las mujeres qué van a hacer? ¿Qué están dando las mujeres? Claro que las mujeres eran idas a traer al pueblo de indios para que llegaran a ser servidumbre en la casa de los españoles. Claro, el español en sus primeras expediciones venían únicamente varones. Cuando ya se llevó a cabo la colonización, ya se establecía, pero ¿cuánto tiempo pasó? Tan así que todos los españoles que venían, ¿qué hicieron también? Tomaron a las mujeres.
las violaron, las explotaron. Con el tiempo, ya bien establecidos, mandaron a traer a sus familias. Pero para eso, ¿cuánto tiempo transcurrió? Y en 300 años, ¿cuántas expediciones vinieron? Cantidades. Y era tanta la tierra que había. Y como recordemos que como la tierra, decía la capitulación, que pasaba a ser posesión de la corona española, toda la tierra a quien le pertenecía al rey. Pero bueno, con el tiempo vuelve los nativos. ¿Y quién es el rey? ¿Y dónde está? ¿Y qué hace? Y recuérdense que el requerimiento le decía que pasaban a ser vasallos y súbditos del rey. Vasallos y súbditos, ¿qué quiere decir? Al servicio del rey. Pero como el rey no estaba aquí, entonces al servicio de quién? De los españoles y de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dicen las mujeres? ¿Qué van a hacer? Algo tienen que darle beneficio al español. Sin embargo, no nos olvidemos de algo. Se reparten la tierra, pero ¿quién conocía qué producía la tierra? Un nativo. ¿Quién sabía cuándo sembrar? ¿Cuándo cosechar? ¿Qué productos? El nativo. Pero de un día para otro, el nativo se quedó sin tierra, que era el legítimo dueño de toda esta tierra, y pasó a posesión, propiedad del español, como propiedad privada. Entonces, ¿qué hizo el español? Ponía al nativo a trabajar la tierra, sembrar algodón, porque recordemos que el nativo ya cultivaba el algodón para llevar a cabo la elaboración de sus prendas de vestir. ¿Qué eran? Prácticamente taparrabos que usaban, pero eran hechos de algodón. Entonces el español solo ordenaba trabajar la tierra, sembrar algodón. Llegaba la cosecha. ¿Y quién lo cosechaba? Ahí estaba el nativo, al servicio del español. Obtenía toda la producción del algodón. Lo llevaba al pueblo español y se le daba al corregidor del pueblo de españoles. Quien a su vez, dime Sofía. Ahorita, pero estaba escuchando, pero ahí, porque hubo una confusión entre los terratenientes y ya las encomiendas, ya que algunas personas en ese entonces pues no tuvieron como que las tierras de los intercambios que en su momento tuvieron. ¿Cómo? Repíteme otra forma. Sí, 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 no hay problema. Hay una confusión entre los terratenientes y en las encomiendas que ellos pues realizaron en su momento, ¿verdad? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? porque estaba leyendo yo ahí que había una parte en la que pues ellos no estuvieron confundiendo todo eso y en una parte pues no tuvieron lo que es el intercambio, algunas personas no tuvieron lo que es las tierras, la propiedad de las tierras. Entonces, ¿por qué? ¿Algunas personas de quiénes? De los terratenientes. Ellos estaban peleando lo que son las tierras, pero hubieron unos encomendados en los cuales pues no tuvieron lo que es la propiedad de las tierras o no se los dejaron en su momento. Es que el encomendero, la corona española le daba un determinado número de nativos para que trabajaran, para que los tuvieran en propiedad. Prácticamente, ellos no tenían libertad. Estos nativos que le daban al encomendero. Prácticamente, él iba a disponer de la vida de los nativos. ¿Qué iban a hacer? El encomendero, el cual los llevaba a trabajar a donde lo solicitaban los españoles, ya sea construcción, ya fuera trabajo de la tierra. Ahora, el término terrateniente, ese se da cuando ya avanza la colonización, porque primero se repartían la tierra desmedidamente. Claro, vamos a ver más adelante cómo llegan a ser unos grandes terratenientes, pero al principio solo se le repartían, es mía, propiedad privada. Claro, todos querían tener tierra en cantidades, y es donde viene el descontento, y es donde en un momento dado, nuevamente, la corona vuelve a improvisar para dar ordenamiento a todo eso que se va dando. Pero para eso, ¿qué tiene que darse? Tiene que transcurrir el tiempo. Porque recordemos que aquí estamos hablando de 300 años, desde que se da el descubrimiento de América hasta el momento que el último territorio de los
los territorios recién descubiertos logran su independencia. Si se dan cuenta, aquí no estoy con fechas. Aquí estoy abierto a esos 300 años. Excepto esta fecha, por ejemplo, que marca un punto de partida que cambia totalmente la emisión de las leyes nuevas. ¿Por qué? Porque está prohibiendo la esclavitud. No sé si te respondí. Entonces sería después de las leyes nuevas que en su momento, pues, Fray Bartolomé pues las impuso, ¿verdad? Es que Fray Bartolomé no impuso las leyes nuevas. Bueno, en su periodo, más que todo. Después de los 1542, de que se empezó a aplicar las leyes No, nuevas. antes se le aplica. Antes, en A la iglesia 1530, antes. o antes. A la iglesia antes. Ok. Entonces, después de eso fue que ya ellos tuvieron esa confusión, ¿verdad? Es que no sé cómo me estás empleando el término No, confusión. sí, perdón, ya la entendí, perdón, olvidé mi comentario. Entonces no me utilices términos que lo confunden más. Sí, perdón. Uh-huh. Dime, Byron. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. A partir de que se crearon estas nuevas leyes, los nativos dejaron de ser vistos como esclavos. Menciona acá de que por la creación de estas nuevas leyes se vio la necesidad de la importación de esclavos africanos. Bueno, desde el momento que Perdón, sigue. Entonces, mi inquietud es, estas leyes nuevas se aplicaban solo en las partes que fueron descubiertas, porque se dice que las leyes prohibieron el trabajo forzado. Entonces, ¿por qué los africanos llegaron a ser tomados puramente como esclavos? Bueno, en el momento que son promulgadas las leyes nuevas, en 1542 prácticamente va a cambiar totalmente. Y las leyes nuevas son claras, que queda prohibida la forma de esclavitud y esclavitud virtual. Y por lo consiguiente, todo aquel nativo que lo pongan a trabajar tiene que recibir una paga. ¿Será que eso fue recibido con agrado por los españoles que residían en estas tierras? No. Porque los utilizaron, imaginemos, anterior a 1542, ¿cuántos años las habían explotado, esclavizado al nativo? A partir de 1542, entonces ahí viene una nueva, hay un cambio total. Claro, en ese momento, ¿dónde habían esclavos? ¿Habían esclavos? En Europa. ¿Quiénes utilizaban los esclavos? Los franceses, los ingleses. Cuando se tiene noticias de que han emitido estas leyes nuevas y que al nativo hay que pagarle, entonces los mercaderes de esclavos que estaban en Europa dicen, bueno, aquí hay una fuente de ingresos. Y entonces, aquellos mercaderes de esclavos que iban a comprar esclavos a las costas del África, los iban a vender a los franceses y a los ingleses. Y de repente se sabe que aquí ya no va a haber más esclavitud. Por el contrario, tienen que pagarle. Entonces dicen los mercaderes de esclavos, bueno, ya tenemos un nuevo mercado. Y se veía prometedor. Entonces vinieron aquí los mercaderes, fueron a las costas del África, compraron esclavos, porque los compraron para venirlos a vender aquí a la América. Pero primero, aquel mercader tenía que tener dinero para comprar los esclavos. Indudablemente era más fácil llevarlos de las costas del África, se atravesaban el Mediterráneo, llegaban a Francia. Un poquito más largo, llegar a Inglaterra. Pero aquí el trayecto era mayor.
Ahora, para traerlos de las costas del África para la América, había que invertir. Claro, eran esclavos y los ponían a trabajar para trasladar aquellas embarcaciones, pero había que darles de comer. Claro, no les daban lo suficiente, algunos morían en el trayecto. Los que finalmente lograron llegar no se adaptaron al clima y aquí los vendían. Ahora bien, el español que residía en estas tierras quería comprar esclavos. Eso no era ganancia para ellos. Si aquí los habían tomado cuantas veces y cantidad que quisieron sin paga alguna. A raíz de la emisión de las leyes nuevas, entonces había que pagarles. Ahora, ¿será que le pagaban lo justo? ¿Y será que la corona mantenía el control total de cuánto se le daba al nativo? Estamos hablando, 1542. Demos el salto al 2025. Aquí hay un salario mínimo. ¿Será que se cumple? No. ¿Cuántas personas van a solicitar trabajo? Y lo que ofrecen pues el salario mínimo. Pero es que el salario mínimo, bueno, lo toma o lo deja. Si no, mire, hay una cola de gente que quiere, necesita este trabajo. Ante la crisis económica, ante la necesidad, se acepta. ¿Pero qué es eso? Explotación. Estando las autoridades aquí mismo para poder controlar. Ahora imaginemos en ese momento cuánto tiempo llevaba trasladarse de España hacia estas tierras. Y recordemos que es todo un continente. Que habían, ya estaban los virreinatos, estaban las capitanías generales, estaban las gobernaciones, eran extensiones grandes, se podía controlar. Claro, una cosa era lo que se emitía ahí en España, lo que se decidía en España, y otra cosa lo que se hacía en estas tierras. Y como les decía, que a partir de 1542 había que pagarles. Estamos en el 2025 y todavía no se sigue cumpliendo lo que dicen las autoridades. No digamos en aquel momento. O sea que España, claro, un día obtuvo lo que nunca pensó llegar a tener. Más le fue suficiente con lo que llegaba de aquí. Eso hizo que ningún monarca viniera en los más de 300 años a ver qué tenía. Con lo que llegaba se sentía satisfecho. Con lo que llegaba, llegó tanto. Claro, todo un continente, la riqueza que había aquí. Entonces, ¿quiénes actuaban a su conveniencia? Los que residían aquí. Y llevaron ese repartimiento de tierras, ese repartimiento de indios a su beneficio. Y como les decía, se impone un nuevo repartimiento, el de algodones y de lazas. ¿En qué consistía? En que a la mujer se le daban, por ejemplo, y ahí fue donde me desvié un poquito, el corregidor del pueblo español llevaba todo el algodón cosechado. Se lo entregaba al corregidor del pueblo de indios para que este a su vez le diera a cada una de las mujeres de aquel poblado una determinada cantidad de algodón. Se lo daba pesado. ¿Y qué le decía? Que al cabo de un determinado tiempo iba a llegar a recibir la misma cantidad que le había sido dada. Ese algodón lo tenía que limpiar porque iba recién cortado, llevaba basura y encima tenía que procesarlo. ¿Qué sucedía cuando llegaba a pedirle a una mujer y le decía, ¿dónde están las 10 libras? Lo pesaban y decía, solo tiene 9. Tiene que completarlo. Es que no tengo. Y que precisamente, recuerdan, en el pueblo de indios, les trazaban su ciudad, sus casas de habitación y luego le daban tierra adicional para que sembraran. Sembraran para su sustento y en un momento dado, para lo que tenía que tributar, tenían que completar. Si la mujer tenía para completar, completaba las 10 libras y ahí no había problema. Pero ¿qué sucedía si no lo tenía? Entonces era sujeta a irse a las casas de los españoles, dar su fuerza de trabajo y no recibir ninguna paga. El español disponía cuánto tiempo. Y si no, pues era castigado. ¿Qué es eso?
Ya lo decían las leyes nuevas, una esclavitud virtual. ¿Virtual por qué? Porque no está hablando del término esclavo, esclavitud. Está hablando del término repartimiento de algodón o de algodones, pero no dice esclavitud. Pero sin embargo, la mujer le tenía que dar un beneficio. Pero luego viene el hombre, el español, y dice, bueno, ¿y los hombres mayores de 60 que no trabajan la tierra? ¿Qué le van a dar de beneficio? Entonces, introduce una nueva variante de repartimiento, que es del de enseres o mercancías. ¿En qué consistía? En que el español del corregidor del pueblo de español le llevaba nuevamente al corregidor del pueblo de indios una determinada cantidad de enseres, de mercancías, por ejemplo, para trabajar la tierra, machetes, asadón. Claro, al principio tenía buen mercado, había buena venta y le imponía precios, por supuesto, ¿verdad? Pero todos sabemos que un machete no se desgasta queda totalmente inservible en un mes, dura más. Y se repartía a cuando se le antojaba al español. Como les decía al principio había mercado, pero luego ya no. Pero ¿qué sucedía si aquel nativo decía, no lo pude vender, solo vendí tal, dos objetos, dos enseres? Pues tiene que comprarlos. Y si no tenía, pues tenía que dar de lo que tenía, lo que había logrado, producto de la tierra. Y si no, pues era castigado. Si se dan cuenta, otra variante de repartimiento, pero detrás de ella, ¿qué se esconde? Lo que es la esclavitud virtual. Y que cuántos siglos han transcurrido y la explotación aquí se sigue dando. Miremos las maquilas. ¿Qué son las maquilas? Explotación. Hay un ministerio de trabajo que tiene que controlar eso. ¿Será que lo controla? No. ¿Será que el trabajador llega, hace la denuncia en el Ministerio de Trabajo? ¿Será que actúa inmediatamente? No. ¿Qué hacen? Los dueños de las maquilas se declaran en quiebra, abandonan y dejan a todos los trabajadores. Y cuando están trabajando, hemos visto las privaciones que tienen. Muchas veces no dejan ni ir al baño. El tiempo de almuerzo es limitadísimo y no cómodamente, donde pueden. O sea que la explotación sigue, pero son maquilas, no son centros de esclavitud. Sin embargo, ¿cuántos cientos de años han transcurrido? Y prácticamente seguimos en las mismas condiciones. Y así podemos mencionar no solo las maquilas, ahí están los call centers. Hay empresas que le dicen su horario de trabajo es de 7 a 5, pero hoy necesito que se quede 2 horas, pero las 2 se convierten en 4 y no las pagan. ¿Qué es eso? Explotación se sigue dando. Hay leyes. Las leyes están, pero no se cumplen como debe ser. Si no se cumplen en este momento, estamos en el siglo XXI, no digamos si vamos a hablar siglo XVI, XVII, XVIII y demás. ¿Alguna pregunta? ¿No tiene ninguna pregunta, algún comentario? Como les decía, la corona va improvisando de acuerdo a la problemática que se va dando. Y estas leyes nuevas fueron hechas para la América. ¿Cuánto se tardaban en llegar? Y recordemos que no estaban esperando al llegar a la embarcación. Había que adentrarse, llegar a los centros urbanos, dársela a la autoridad y hacerlas cumplir. Ahora bien, si se dan cuenta, se da el repartimiento de tierras que hay ahí, propiedad privada. Para el nativo, ¿será que le dan su poblado y trazo como con propiedad privada? No, ahí es comunal. O sea que no es la misma relación entre uno y otro. El que tenía algunos privilegios, por ejemplo, era dentro de un poblado el cacique, el que tenía la autoridad, a él se seguía manteniendo, se le daba el cargo muchas veces de alcalde mayor o de corregidor. Regularmente el alcalde mayor. ¿Para qué? Para que mantuviera su mismo estatus de autoridad con relación al resto del pueblo
de indios o reducción. Y que sabemos que el nativo iba a recibir una orden de uno de ellos mismos. Si llegaba el español y le daba una orden, ¿será que iban a obedecer? No. Por eso es esa cadena. El corregidor del pueblo de español le da la orden al corregidor del pueblo de indios para que éste la repita a los nativos del poblado. ¿Y cuántos años duró esto? En el camino, como les decía, España fue improvisando, fue creando leyes específicamente para acá, impuestos específicamente para estas tierras, instituciones, que instituciones radicaban allá, en la metrópoli. Cuando hablamos de metrópoli, ¿a qué nos referimos? Allá en España. ¿Por qué? Porque los reyes querían tener con el conocimiento de que se daba en estas tierras. Quería conocer, quería saber, pero ¿será que actuaba realmente para que se cumplieran todas las órdenes que salían de allá? Ellos emitían las leyes. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Ya lo vimos, cuando se van a sentar las bases, las bases legales durante la colonia. Cumplían con mandar el expediente, pero ellos aquí actuaban, aplicaban la ley como que ellos creían que era lo correcto. Pero se estaba cumpliendo con lo que decía la corona, mandar el expediente, que fuera conocido, analizado, se diera un dictamen, regresar, pero para ello, ¿cuántos meses habían transcurrido? Depende cómo iba a ser el trayecto de la América para España. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, dejémonos hasta aquí. Continuamos el día de mañana. Empiecen a leer ya, puesto que si se dan cuenta, yo ya llegué al capítulo 8 y sigo avanzando. Dime, David. Buenas noches, licenciada. Solo una duda sobre los laboratorios. Dime. Fíjese que en la primera serie del primer laboratorio hay selección de respuesta múltiple, ¿verdad? De subrayar la correcta. A la par de cada respuesta hay un cuadro, ¿verdad? Hay un recuadro. Ahí no sé si se tiene que poner la letra de la Sí. respuesta o la... ¿Sí? La letra de la respuesta, si es la A, la B o la letra que corresponda. Ah, muy bien. Bueno. Muchas gracias, amiga. Por nada. Dime, Byron. Gracias, licenciada. ¿Los ejercicios finales es uno por unidad? No, aquí hay, como son tantas las unidades, aquí se hizo una globalización, pero sí ya pueden empezar a resolver el primero, que es de lo que estamos viendo ahorita, en lo cual les ayuda porque empiezan, esa es una forma de estudiar. Claro, lo pueden resolver ya sea directamente ahí o si no en una hoja aparte, mientras terminan de leer todo el documento, para tener la certeza de que está bien respondida a las preguntas que se les hacen en esos laboratorios. Gracias, licenciada. Y la otra, solo a cuestión de duda, hasta el primer examen, ¿hasta qué capítulo entrará? No sé a dónde voy a llegar. A donde me dé tiempo. Ok, muchas gracias, licenciada. Si se dan cuenta, yo sigo avanzando, porque ahorita llegué al capítulo 8. Así es de que comiencen ustedes también, porque ya, estudiar un día antes es mentira, eso no es estudiar. Y que pueden empezar a resolver sus laboratorios, que es una forma de empezar a estudiar, puesto que para resolverlos tienen que leer todo el capítulo. Así es de que feliz noche, continuamos el día de mañana. Feliz noche,